Nuestra colaboradora, comentarista quincenal, Ana María Ruiz Esparza, está con nosotros para decirnos que el salario mínimo en México sigue siendo el más bajo del continente americano. ¿Basados en qué, Ana María? Buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. La semana pasada el INEGI nos dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y nos hemos acostumbrado, Alberto, a que nos dan un montón de números y lo que agarramos nada más es de cuánto es la desocupación. Si subió o si bajó, eso es lo único que es nota. Sin embargo, esa encuesta nos da información muy rica acerca de las características del empleo. Aquí en la primera lámina que vamos a ver, vamos a hablar un poco, ahí ya la tenemos, acerca de los ocupados, no de los desocupados. Y vamos a ir abordando el tema hasta llegar a este tema de los salarios, si te parece. Muy bien, adelante. Bueno, ahí en la lámina lo que vemos es que en México la población de 15 años y más es de 97, casi 98 millones. Y que de estos la población económicamente activa casi llega a los 60 millones. Y que de esa población económicamente activa tenemos ocupados el 95.8%. Si nos vamos a la siguiente lámina, vemos que el personal ocupado pues va aumentando. O sea, ahí tenemos el comparativo del 2020 y el 2021 en la parte amarillita, y entonces decimos, pues se está recuperando el empleo, vamos bien. En lo que sigue, siguiente lámina, vemos, aquí ya vemos algo que no va tan bien, porque nos dice que los trabajadores subordinados y remunerados bajaron. Es decir, sí recuperamos empleo, pero en la parte de personal remunerado ese disminuye un 4%. Que es bastante alto. Es alto. A nivel internacional, ¿verdad? No, esto lo estamos viendo en México. Por eso digo, todavía. pero las tasas de menos 4.2 en cualquier parte del mundo es alta, por supuesto. Okay. Y aquí lo que vale la pena mencionar es que, ¿se acuerdan que hablamos hace 15 días de la pobreza y decíamos que los ingresos que llegan a las viviendas o a los hogares cada vez son menos a través de lo que ingresa vía del trabajo? Bueno, pues esto nos lo viene a confirmar. Pero luego cuando vemos cuánto dura la jornada laboral, vemos que también aumenta el número de quienes trabajan más de 48 horas. A nivel internacional está fijada ahora sí que la cuota de 48 horas para una semana. Y en México hemos incrementado el número de personas que trabajan más de 48 horas. Es decir, se gana menos, se trabaja más. Adelante. Pero bueno, de los que sí ganan o de los que ganamos, ¿cómo nos distribuimos de acuerdo a los salarios mínimos? La parte gris que vemos ahí, que es la más amplia del PAI, son los que ganan más de uno o hasta dos salarios mínimos. Pero si la sumamos con la parte anaranjada, que es hasta un salario mínimo, prácticamente ahí ya tenemos el 70% de quienes desarrollan alguna actividad de trabajo y que reciben esas remuneraciones. Es decir, el 70% de los trabajadores perciben de dos salarios o menos. ¿Qué sería lo gris y lo naranja? Lo gris y lo naranja. Correcto. Y bueno, pues de ahí le sigue luego más de dos salarios el amarillo. El amarillo. De 2 a 3. De 2 a 3, o el azul que le sigue, el más tenue, de más de 3 hasta 5 salarios mínimos. El azul cielo. Fíjate, ahí hay el azul oscuro que está ahí, que no percibe ingresos. Lo sumamos al otro y bueno, pues ya es más del 70%. Sí. Y el verde, que es chiquitito, que apenas representa un 2.5%, ese... Más de 5 salarios mínimos. Profesionistas, empresarios. Exactamente. Gente que, pues, digamos, emprendió y lo logró y ahí está saliendo adelante con un ingreso superior al del promedio del salario, ¿verdad? Ahora, esto es muy actual. Es del segundo trimestre del 2021. Si lo viéramos comparado con los distintos trimestres, pues el comportamiento es el mismo. Es decir, esto no es casual. Es algo que se viene y es la siguiente gráfica. Continuo, permanente. Continuo, normal, que ya nos habituamos a que ese es el comportamiento. Ya. Si viéramos la siguiente gráfica, si me hacen favor,
esta de líneas, la que le sigue. Ajá, esa. Bueno, veamos esta, pero me gustaría ver la otra, que es esta que tiene varias líneas, que es una tendencia. Bueno, aquí, en esta, México pertenece, vámonos ya al ámbito internacional. México pertenece al grupo G20, ¿verdad? En la parte de arriba vemos cómo ha ido la tendencia del salario en los países desarrollados. Y pues hay Corea, Alemania, Austria, Estados Unidos, Francia, México ni aparece. En la siguiente En la parte segunda de la gráfica. gráfica, México es justamente el que está hasta el final. Con una línea roja la y en línea descenso. roja. ¿Y qué significa esto? Que el salario más bajo del grupo G20 lo tienen los trabajadores de México. Y ahí se mantiene. Y no se ve que suba, ¿eh? No se ve que suba. Si nos vamos a la siguiente lámina, que es un poco la que ya habías puesto anteriormente, nos viene a confirmar. Este es el valor real del salario. Y aquí lo que vemos en rojo es el valor en dólares, y lo que vemos en azul es en el valor real. Oye, Ahí, hacen una buena pregunta. Sí. Dice, el balance de salarios en el continente americano se centra en los 35 países soberanos que hay en el continente, o incluye también las 23 regiones dependientes de naciones europeas. A ver, pregúntame otra vez. Sí, dice que si el balance de salarios que se refiere Sí. es de los 35 países soberanos que hay, o también incluye 23 regiones dependientes de naciones europeas, las colonias europeas. Sí las incluye. Sí. Incluso esta información que estamos dando es de la Organización Internacional del Trabajo, y ahí, en esa Organización Internacional del Trabajo es una agencia de las Naciones Unidas donde participan 135 países. Entonces, estamos hablando de esos 135 países, que incluye varias regiones e incluye varias partes del mundo. Luego, ¿no? Irimar, estaría bien que tradujeran esos salarios mínimos a cantidades. Pues dinos a cómo anda hoy el salario mínimo, si lo tenemos a la mano. Sí, ¿no, aquí María? lo tenemos a la mano. Y así ya la gente multiplica 2, 3, 5, los que sean. Justamente en la gráfica... ¿A cómo andará hoy? ¿A 120 pesos? 141 pesos. 141.70. 70. Entonces ya lo vas multiplicando cada vez que dan que 2, 3, 4, ya nomás tú haces la operación y ya vas a saber. Está en 141 al día de hoy. Exacto. Incluso aquí me dan la oportunidad de decirles que a nivel internacional la mediana de los salarios mínimos anda en $486, y esto traducido a pesos son 9,234 pesos. ¿Al mes? Al mes, sí. Y la mediana en nuestro país cae entre, si el 70% de la población gana menos de 2 salarios mínimos, vamos suponiendo... menos de 2.80. que cae, vamos a darle incluso los 2 salarios mínimos. Y si nosotros lo multiplicamos, nos da 4,251 pesos en 30 días multiplicado por 2, que son los 2 salarios mínimos, apenas nos da los 8,500 pesos. Es decir, todavía abajo de la mediana que se tiene en el mundo. Y eso que el presidente ha hecho al menos dos incrementos a los salarios mínimos. Exactamente. Si el no, esfuerzo... estaríamos peor. El esfuerzo es muy notorio, lo traíamos por ahí en alguna de las gráficas, porque hay un incremento que hace resaltar a México, incluso en los niveles más altos, de ajustes en el salario en el 2020, por ejemplo, respecto al ajuste anterior, de un 20%. Es decir, se están haciendo esfuerzos, pero no son suficientes. Aquí lo estamos viendo. ¿Con qué cerramos, Ana María? Pues con la última lámina, nada más para que nos demos una idea cómo andamos en el estado. Esa no tiene números, pero es para que nos demos una idea ¿Dónde está Aguascalientes? ¿Dónde está Aguascalientes? En medio. En medio, igual que en el ingreso por los hogares. Es decir, que esto de las remuneraciones impacta muy fuerte en lo que ingresa a los hogares. ¿Quieren ganar más? Bueno, primero prepararse, ¿verdad? Con exactamente. una mano calificada, pero también pueden migrar a Nuevo León, donde se paga mejor, Baja California, las dos, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Quintana Roo, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Ciudad de México, luego Guanajuato y Aguascalientes. ¿Pero a costa de qué? Voy a citar, por ejemplo, Nuevo León, pues mucha
delincuencia, porque conozco personas que han migrado para acá porque comentan que allá no se puede vivir. De las Baja Californias, pues no puedo hablar mucho, hay zonas y regiones, Tijuana es peligroso, pero no otras. Coahuila, regular, Chihuahua, algo violento, Querétaro, normal, es uno de los estados, yo creo que ahorita en boom de desarrollo, con un alto crecimiento poblacional, económico, etcétera. Quintana Roo tienen, si se refieren a Cancún y toda esa zona de la Riviera Maya y todo lo que se está sumando todos los días, una altísima delincuencia y venta de droga. Exacto. Me dicen amigos que tienen propiedades allá, que no vivirían ahí aun cuando ya tienen propiedades, y ese es el Edén, porque ahí ya se rodearon o se infestaron de delincuentes. Que claro. Ahí no se puede vivir ni criar hijos, dicen ellos, y no son los primeros que me lo dicen. Luego, pues, ¿qué me dices de Jalisco? También tiene su peligro, Sinaloa también, Sonora algo, Tamaulipas ni de milagro vivir ahí ni de ocurrencia. Ciudad de México, pues, hay gente que ama la Ciudad de México, pero de visita, no para vivir. Guanajuato está cerca, pero es muy riesgoso. Entonces, Aguascalientes no nada más combina ese promedio, sino también las condiciones y calidad de vida, que es otra de las mediciones que hará INEGI en alguno de sus tantas encuestas o censos. Sí, claro. De hecho, hay algunos indicadores por estados que nos hablan en particular de la calidad de vida. Ya tendremos oportunidad de platicar también de ese tema. Estupendo, Ana María Ruiz Esparza, gracias, bienvenida. Muy amables, gracias. Buen día.